En la vecindad, el señor Barriga había organizado una reunión. En ella dijo que la renta bajaría su costo, pues todos los vecinos se habían dedicado a pagar a tiempo sus rentas. Así que para el señor Barriga, quien ya tenía más negocios, se le hacía buena idea bajar el precio para sus queridos inquilinos. Inclusive don Ramón no debía nada de la renta, cosa que sí era extraña. Pero supongo que era uno de esos episodios donde muestran algo distinto. Además, el señor Barriga informó que abriría una casa más, que se ubicaba justo debajo de las escaleras. Es decir, debajo de la casa de Patty y Gloria. Pero que eso se haría hasta pasadas algunas semanas. Todos se alegran y terminan pasando un buen rato. El chavo pregunta: Rondamón, ¿usted cree que tengamos un nuevo vecino? Es probable, chavito, responde don Ramón, mientras que los dos comían tortas de jamón. Al día siguiente, los albañiles y el arquitecto comenzaron a diseñar el trabajo que se haría. Y en ese momento comenzaron las obras para el nuevo departamento. Mientras tanto, todos estaban emocionados porque eso significaba que habría un vecino nuevo. Y querían conocerlo. Las semanas pasaron. Y de a poco la casa nueva estaba casi terminada. En ese momento, alguien entró a la vecindad. Era un hombre parecido a don Román, el que se supone era primo de don Ramón en otro episodio. Pero este se presentó como Ernesto, aunque no dijo a qué iba. Solo fue a echar un vistazo a la vecindad. Saludó a Kiko, quien estaba en el patio, y a doña Clotilde. Ellos solo pensaron que se trataba de una persona que rentaría un departamento, aunque nunca dijo a qué iba exactamente. Ya por fin, después de 2 meses exactos, la nueva casa estaba terminada. El señor Barriga hizo otra reunión con comida y dulces, para celebrar que se había logrado el cometido. Además, presentó a quien sería el nuevo vecino. Y en efecto, era el mismo señor Ernesto. Él dio gracias a todos por la bienvenida, y dijo que esperaba poder llevarse bien con todos. Todos lo saludaron amablemente. Todos menos la señora Clotilde, quien lo miró algo extrañada desde lejos. Trató de disimular, pero también el señor Ernesto la miró de forma extraña. De esto nadie se dio cuenta, así que terminando ese día todos fueron a casa. Los días siguientes fueron solo el constante de ver a Ernesto entrando con muebles nuevos y cosas para su nuevo apartamento. Pero, desde la ventana doña Clotilde lo miraba. Algo no andaba bien. Constantemente él charlaba con el chavo y con Kiko, porque casi siempre lo ayudaban con sus cosas. Él les agradecía dándoles dinero y dulces. A todos les caía bien aquel señor Ernesto. Justamente, él organizó una fiesta a las 2 semanas, porque decía que era su cumpleaños. Todos recibieron la invitación, pero la única que no fue era doña Clotilde. Ella dijo que se sentía mal, pero desde la ventana, y tratando de que nadie los viera, miraba al señor Ernesto de lejos, quien hacía juegos divertidos, que él decía haber creado. Eran juegos en los que los vecinos tenían que decir palabras que él escribía, pero eran en idiomas raros. Solo era tratar de adivinar lo que era eso, aunque nadie logró hacerlo. Aún así aquel día todos la pasaron muy bien. El señor Ernesto salía a regar sus plantas con frecuencia. Además, tenía 2 gallinas por mascota. Eran 2 gallinas de color negro. Ernesto decía que trabajaba en una iglesia como cuidador, y a veces se iba por las noches de la vecindad. Todo parecía normal, excepto que doña Clotilde siempre se negaba a saludar a Ernesto, aunque no daba razones. Siempre se hacía la sorda o fingía llevar prisa. Esto hasta que don Ramón se dio cuenta, ya que se le hacía raro que solo cuando Ernesto estaba, ella se comportaba de esa manera. Don Ramón entonces se le acercó y le dijo: Doña Clotilde, ¿puedo hacerle una pregunta? Claro, don Ramón, responde ella. Es que, he notado que cuando está el señor Ernesto, usted se comporta diferente. ¿Le cae mal o algo así? Ella no responde. Y don Ramón le insiste. Doña Clotilde entonces le dice que hablarán de eso más tarde. Será en la noche,
Cuando Ernesto se vaya, le acepta y espera que anochezca para hablar con Clotilde. Ernesto salió de casa al atardecer, diciendo que ya se iba a trabajar. Antes de irse, toca al chavo quien por alguna razón comenzó a sangrar del brazo. Ernesto le dijo: «Chavo, ¿qué te ha pasado?» «Espera, yo puedo curarte». Ernesto toma un frasco pequeño y pone algo de la sangre del chavo sin que éste se diera cuenta, mientras que le dio algodón para que éste hiciera presión y se curara la herida. Ernesto se fue. Doña Clotilde vio todo desde lejos, con esa mirada seria. Una hora después don Ramón salió para casa de Clotilde y ella lo invitó a pasar. Entonces charlaron y ella dio sus razones. Verá don Ramón, desde la primera vez que él llegó, Kiko y yo éramos los únicos en el patio. Nos saludó sin dar razones y sin decir que él sería el nuevo vecino. Solo observó todo, pero algo me parecía raro. El señor Ernesto llevaba algo en la mano. Era un saco pequeño con un polvo. Y lo dejó caer en partes de la vecindad. Además, hoy pude ver cómo cortó al chavo sin que él se diera cuenta. Y robó su sangre. Don Ramón, él tiene una vibra negativa fuerte. Y se dio cuenta que yo lo supe. Don Ramón no quiso creerle al principio. Pero doña Clotilde, a pesar de no ser realmente una bruja, sabe hacer hechizos y cosas de magia. Pues proviene de una familia de mujeres que sí eran brujas. Si no me cree don Ramón, mañana iremos cuando él se vaya a su casa. Le demostraré que tengo razón. Don Ramón estaba temeroso pero aceptó el trato. Y accedió a ir con ella. Mientras tanto, Ernesto volvía cada mañana feliz con su traje de sacerdote. Aunque según él solo limpiaba la iglesia. Más tarde, salió de su casa ahora haciendo lo mismo que hizo con el chavo a Kiko. Lo cortó sin que Kiko supiera y llenó un pequeño frasco con una gota de esa sangre. Y se la llevó. Kiko le preguntó que si había visto al chavo. Él dijo que no, pero que seguro estaba jugando en el otro patio. Kiko fue a ver y en efecto, ahí estaba el chavo. Pero este se miraba raro. Dijo que se sentía mal. Estaba enfermo según él. Ese día por la noche, doña Clotilde y don Ramón fueron a la casa de Ernesto. Y sin que nadie supiera lograron entrar. Don Ramón, no haga ruido y solo haga lo que yo le diga. ¿Entendió? Don Ramón asienta con la cabeza. Y los dos, ayudados con una lámpara, entran y se dan cuenta que la casa no tiene casi nada por dentro. Solo una pequeña mesa, una estufa y un colchón. Don Ramón no puede creerlo sabiendo que las primeras semanas Ernesto entró con muchas cosas, con muebles y así. No era posible que no tuviera todo eso. Clotilde dijo saber lo que pasaba, que de seguro había un sótano. Ella estuvo buscando hasta que dio con la escotilla. Y sí, Ernesto tenía un sótano en casa. La escotilla se abrió, y había unas escaleras algo grandes, que se iluminaban por veladoras que él mismo Ernesto puso. Comenzaron a bajar, y cerraron la escotilla, mientras ellos estaban en el sótano. Poco a poco bajaron a un cuarto enorme donde estaban todos esos muebles. Pero no era todo. Había una enorme cruz pintada en la pared. Era de color rojo. Y había una más frente a esa, pero invertida. De frente, vieron un muñeco vudú del chavo, con agujas por todo el cuerpo y con la sangre de este rociada sobre el muñeco. Lo sabía, decía Clotilde, mientras que don Ramón moría de miedo. En eso escuchan un ruido. Ernesto había entrado a su casa. Cuando se escucha que alguien entra, doña Clotilde y don Ramón se esconden detrás de un armario que estaba en ese sótano. En efecto, era don Ernesto quien bajaba lentamente las escaleras de su sótano. Don Ramón y doña Clotilde observaron cómo sacó el pequeño frasco de donde estaba la sangre de Kiko, y la virtió sobre un muñeco vudú del personaje, mientras decía cosas extrañas en otro idioma. En ese momento, se podía observar cómo Kiko alegaba que le dolía la cabeza, diciendo que se sentía un poco mal. Además de que, al mismo tiempo que Ernesto enterraba las agujas en el muñeco,
Kiko sentía piquetes en el mismo lugar, llegando al punto que terminó vomitando. Lo raro era que el chavo había dicho un día antes sentirse de la misma manera. Después de hacer eso, el señor Ernesto solo miró todo el sótano. Lentamente caminó como si buscara algo, pero terminó por irse de la vecindad nuevamente. Eso hizo que tanto Clotilde como don Ramón salieran de aquel lugar. Rápidamente don Ramón se mostró nervioso y asustado. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso, doña Clotilde? Eso gritaba desesperado. Y doña Clotilde, aunque preocupada, se mostró más serena y dijo: eso era brujería, don Ramón. Ahora entiendo por qué la casa está en ese lugar. El sol no le da en ningún ángulo. Además, es por eso que tiene el sótano. Porque ahí tampoco entraría ninguna luz. Lo que me parece raro, es porque el señor Barriga construiría esa casa. Algo tuvo que haber pasado. Don Ramón, asustado, fue a advertirle a la Chilindrina que no debía salir por ningún motivo. Y doña Clotilde le dijo que pasara lo que pasara, no dijera nada, que ella se encargaría de resolverlo, porque al parecer, el señor Ernesto era alguien realmente peligroso. A la mañana siguiente el señor Ernesto ingresa a la vecindad, y se encuentra con don Ramón, aunque este último tenía miedo. Trató de disimular y lo saludó cordialmente, pero Ernesto le mira muy raro y le dice: buenos días, señor Ramón. ¿Sabe? Por la noche dormí en mi trabajo y soñé con usted. Don Ramón con curiosidad le dice: ¿qué ha soñado? Ernesto solo ríe y responde: no creo que deba contarle mi sueño. Quizás se espante. No es muy grato soñar con gente que muere. Don Ramón lo ve nervioso. Ernesto solo sonríe y se va caminando a su casa. Antes de entrar voltea a mirar a don Ramón, sin decir más una sola palabra. Don Ramón, asustado, regresa a casa. Y Ernesto se ve caminando hacia abajo, dirección a su sótano. Mientras caminaba mencionaba cosas extrañas. De su bolsa sacó un sombrero parecido a los que solía usar don Ramón. Lo dejó sobre su mesa y comenzó a decir cosas más raras, mientras que dibujaba cosas diabólicas sobre el sombrero. Ernesto clavó una navaja y en ese momento un grito se escucha. Era la Chilindrina. Don Ramón estaba teniendo un ataque al corazón. Todos salieron a ayudarlo, pero fue demasiado tarde. Don Ramón estaba muerto. Doña Clotilde salió llorando a ver el cuerpo. Salieron todos, menos Ernesto, que solo miraba desde el borde de su puerta. ¿Acaso no saben que me di cuenta? Sé que entraron a mi casa. Pude matar a Ramón, pero esa maldita bruja, ella sabe cómo combatirme. Matarla será difícil, si no lo hago con mis propias manos. Doña Clotilde sabía que era Ernesto quien provocó esto, pero aún así no decía nada. El funeral de don Ramón se hizo en la misma vecindad. Según los médicos, la muerte fue natural y provocada por el repentino ataque al corazón. Nadie sabía qué había pasado, y por supuesto que nadie siquiera sospechaba de Ernesto. Lastimosamente, 3 días después quien murió fue el chavo, pues desde que el señor Ernesto robó su sangre y picó aquel muñeco, el chavo se enfermó de una manera rara e inexplicable, provocando que éste sintiera dolores repentinos. De hecho, solo Kiko sabía que el chavo estaba enfermo, pero pensaron que sería cosa cualquiera, así que no hubo necesidad de atenderlo. Pero cuando lo encontraron, el chavo estaba en su barril, hecho bola, sin moverse, y fue declarado muerto por esa rara enfermedad. Más tarde, 3 días después exactamente, quien murió fue Kiko. Por cierto, todos esos días que pasaron, Ernesto no salió de casa, más que para ir a comprar cosas de comer. Según lo que él decía, nadie sospechaba nada, pero eso sí, se mantuvieron alerta pues se creía que la enfermedad que mató al chavo pudo ser la misma que mató a Kiko, y también la que mató a don Ramón, pero nadie más sentía síntomas similares. Lo que es más, a pesar de que sabían que se habían enfermado, los doctores no pudieron saber exactamente qué tipo de enfermedad era. Entonces era todo un misterio en realidad.
No sabían quién provocó o qué provocó la enfermedad. Y doña Clotilde, quien sí lo sospechaba, no tenían fundamentos. Así que esperó a que Ernesto se fuera de casa para poder entrar de nuevo. Pero esto no pasaba. De hecho, Ernesto comentó que estaba enfermo, así que le habían dado muchos días de descanso en el trabajo. Clotilde estaba preocupada, pues sabía que si pudo acabar así de fácil con ellos tres, no sería tan complicado que terminara matando a todos ahí. Un día, Ernesto estaba en el patio de la vecindad, cuando estaba entrando la Chilindrina. Ella estaba triste, porque en poco tiempo murió su padre y sus mejores amigos. Ernesto la quiso consolar dándole un abrazo, pero doña Clotilde salió rápido de su casa, e impidió eso diciéndole a la Chilindrina que le tenía una sorpresa. Pero llevándola a su casa, Ernesto tenía preparado un frasco para su sangre, pero no la pudo usar por culpa de Clotilde. Solo podía escucharse como decía: maldita bruja, no debería meterse en esto. Tengo que matarla como sea. Ernesto regresó a su casa, y doña Clotilde le dijo a la Chilindrina que pasara lo que pasara, se alejara de Ernesto, pues era el culpable de la muerte de todos. La Chilindrina confundida no podía creer eso. Pero doña Clotilde trató de convencerla y hasta cierto punto logró conseguir que le creyera. Aquella noche, Ernesto estaba en casa, pero acechaba a doña Clotilde, quien también vigilaba todo el tiempo su casa. Pero en la madrugada, llegando las 2 de la mañana, el sueño comenzó a ganarle a Clotilde y se quedó dormida en su sofá. Ernesto se abrió paso por la vecindad, y forzó la puerta de la casa de Clotilde. La vio y se acercó a ella con un cuchillo en la mano. Ernesto miró a doña Clotilde dormida frente a él. Empuñó el cuchillo, pero antes de que pudiera hacerle daño, alguien tocó la casa de doña Clotilde. Era la Chilindrina. Tocó efusivamente. Doña Clotilde se despertó, pero Ernesto de manera rápida se escondió detrás de unos muebles, aprovechando la poca luz que daba en aquel lugar. Clotilde, aún con sueño, se levantó a abrir la puerta, y la Chilindrina le dijo: discúlpeme por despertarla, es que tenía miedo. ¿Podría dormir conmigo en mi casa? Doña Clotilde acepta, y se va a la casa de la Chilindrina. Esta cierra todas las puertas y las ventanas, y le dice: doña Clotilde, no fue eso por el que la desperté. Yo vi como Ernesto entró a su casa con un cuchillo en la mano. Creo que usted se quedó dormida. Estoy seguro de que él planeaba matarla. En eso alguien tocó la puerta de la Chilindrina. Ella, asustada, preguntó quién era, pero no recibió respuesta. Nuevamente tocaron la puerta, esta vez con algo más de fuerza, pero una vez más no contestaron ante los cuestionamientos de la Chilindrina. Comenzaron a escucharse rayones. Alguien rayaba la puerta de la Chilindrina, y pronto se alejaron de la puerta. Era obvio quién era. Era Ernesto, que se fue corriendo hacia las afueras de la vecindad. En ese momento, la Chilindrina, asustada, abre la puerta de su casa, y sale lentamente. Puede ver que en su puerta, en efecto, tiene algo rayoneado. Era una especie de cruz, pero estaba invertida. Voltea a ver al resto del patio, y eso estaba también en la casa de la bruja, en la casa de doña Florinda, y en la casa de Patty, pero no en la casa de Ernesto. Clotilde, asustada, dice: sé lo que está intentando. Ya lo sospechaba. Intenta acabar con todos. Este hechizo lo he visto en algún lado. Además, había una estrella de 5 picos dibujada a mitad del patio, con una veladora de color negro, justo en el centro. Muestran otra escena. Ernesto se aproximaba a una casa. Era la casa del señor Barriga. Toca la puerta, siendo casi las 2:30 de la madrugada. Nadie abre, pero él sigue insistiendo, hasta que el señor Barriga, con algo de sueño, abre la puerta. Mira a Ernesto y le dice: ah, es usted. No quiero ser grosero, pero ¿no cree que es algo tarde para venir? ¿Qué es lo que necesita? Ernesto entonces le dice: es urgente.
Algo malo está pasando en la vecindad. Se está incendiando. El señor Barriga, asustado y sorprendido, dice: ¿Qué? ¿Cómo ha pasado? Vamos para allá. Ambos se van corriendo a la vecindad. Pues por mala suerte del señor Barriga, su auto no servía en esos días. La distancia era algo larga. Y el señor Barriga estaba algo cansado. No así Ernesto, que parecía no haber ni siquiera sudado. A unas cuantas cuadras, el señor Barriga ve que no hay nada parecido a un incendio cerca. Pero Ernesto le insiste. Y se va corriendo con él. Llegando a la vecindad, la Chilindrina y Clotilde observan cómo el señor Barriga corre desesperado. Y pregunta si todos están bien. Doña Clotilde le dice: señor Barriga, usted le dio alquiler a alguien peligroso. Todo es culpa de Ernesto. El señor Barriga voltea y en ese momento Ernesto le clava el cuchillo que pretendía usar contra Clotilde. El señor Barriga comenzó a sangrar, pero Ernesto seguía dándole puñaladas. El señor Barriga lo mira antes de morir y dice: ¿por qué haces esto? ¿Quién eres? Ernesto cambia su expresión. Sus ojos se hacen casi como si tuviera los ojos rojos y su voz cambia. Ja ja ja. No soy Ernesto. Ese nombre es de un tipo que maté. Soy Don Román, el primo de Don Ramón. Y yo los llevaré al infierno. Porque ustedes, cuando yo vine por primera vez y quise ser su amigo, fui tratado como basura. Ahora, gordo, tu sangre es lo único que me hace falta para completar mi ritual. Tu bruja. Sé que sabes lo peligroso que soy. Quise matarte. Pero esa mugrosa niña, que es mi sobrina, me interrumpió. Don Román corta al señor Barriga de tal manera que la sangre de este salpique la vecindad. Pero también dentro de la estrella que había dibujado en el patio. La veladora se incendió sola. Y luego cayó, provocando que cada una de las cruces rayoneadas en las puertas comenzaran a incendiarse. La vecindad a los pocos segundos comenzó a arder. Don Román miraba todo mientras se alejaba con el cuerpo de Barriga hacia su sótano. Lo perturbador comenzó cuando doña Florinda salió de su casa envuelta en fuego. El incendio acabó con su casa y con su vida, pues literalmente quedó calcinada viva, dejando la imagen de su cuerpo hecho casi ceniza. La Chilindrina y doña Clotilde quisieron escapar, pero el fuego era demasiado. La bruja entonces se llevó a la Chilindrina a su casa, porque el fuego consumió todo, menos la casa de Román y la casa de la bruja. Ella decía que dentro de la casa estarían a salvo. Mientras tanto la Chilindrina dijo: él se llevó al señor Barriga a su sótano. ¿Qué vamos a hacer? Doña Clotilde dijo: no hay nada que pueda hacer yo. Tal vez sé brujería, pero él sabe magia negra. Es un nivel muy alto, incluso para mí. Yo soy ya muy vieja para poder hacer algo. Debemos escapar. Exacto, eres muy vieja. La voz se escucha tras ellas. Era Don Román, quien suelta una risa diabólica y dice: será tu fin, bruja. Será tu fin, niña molesta. Don Román entonces hizo incendiar la casa de la bruja, haciendo que ni doña Clotilde ni la Chilindrina pudieran escapar. Mientras tanto, el fuego rodeaba a todos menos a Don Román. Pareciera que se formaba un círculo a su alrededor, porque el fuego no le alcanzaba, mientras que en sus intentos de escape, la Chilindrina terminó cediendo ante el calor y muriendo casi en la puerta. La bruja estaba viva, pero se estaba quemando y gritando: maldito seas, Román. Eso decía Clotilde, mientras que Román lo decía: ¿recuerdas que me hiciste, vieja bruja? Tú provocaste esto. Es mi venganza. Por eso sabías a qué venía. La escena termina, y después solo se muestra a la vecindad hecha cenizas y un montón de bomberos y policías llevándose los cuerpos calcinados. Y Don Román volvió a su casa, a la cual nada le había pasado, y dijo: espero que pronto tenga nuevos vecinos. ¿Verdad, señor Barriga? El señor Barriga estaba colgado, como el sacrificio principal del ritual, y Román solo cerró la puerta de su sótano, esperando el momento para tener sus nuevas víctimas.